Entonces, en el laboratorio de hoy vamos a hacer algo muy especial a distinto al resto, porque los vamos a centrar en una nueva forma de que ustedes entreguen los trabajos de aquí en adelante. Si se han dado cuenta hasta ahora, todos los trabajos que han hecho van subiendo en ciertas capacidades. Ejemplo, adquisición de datos, después aprendieron a usar Tracker, después usaron también tabla. Y ahora, el objetivo de esta experiencia, sobre todo, es que ustedes sean capaces de crear un informe simple, ¿ya? Y ese es como el objetivo central. Pero como es un curso de física, también tenemos que aplicarlo a un ejercicio. Y para este, el ejercicio más sencillo es el de un objeto que va descendiendo por un plano inclinado. Por lo tanto, esta experiencia se llama fuerza de roce dinámica, porque el objeto se está moviendo y ahí hay una fuerza de roce de por medio. El objetivo de la experiencia, del experimento, es estudiar la relación entre la fuerza y el movimiento. Pero el objetivo de este informe, de esta sección, la que le va a ponderar la nota, es que ustedes aprendan a hacer un informe simple, ¿ya? Ahora, como introducción al experimento, en esta actividad ustedes van a estudiar lo que es la fuerza de roce por medio del movimiento de un objeto, ¿ya? Para este experimento, ustedes van a ver una serie de videos, grabaciones de un objeto, de un juguete. Entonces van a ver cómo un juguete se desliza sobre una rampa. Pero no es una vez ni dos veces, son una serie de videos. Esos videos ya saben dónde se encuentra en la parte del aula, pero ahora en la parte de experiencia número 3. Esos videos van a variar, no van a ser lo mismo, no tiene gracia que vean el mismo video, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a variar en cada video, ¿ya? Va a ser la superficie de contacto. ¿Qué quiere decir? Y que entre el juguete y la rampa pusieron algo en el juguete para que cambiara la superficie. Y a la vez también cambiaron el ángulo de inclinación. Entonces ustedes van a ver un video de un objeto, como esta imagen, van a ver así un objeto en el cual se está deslizando. Entiéndase que cada video puede tener el ángulo distinto, va a haber una regla, y en cada video les va a explicar de qué es la superficie. Entiendan que como es un video, ya a esta altura ustedes saben cómo procesar datos de un video. ¿Qué deberían ocupar para procesar datos de un video? ¿Alguien que me diga? Tracker. Tracker, así de simple. Ya no se les va a decir en ninguna parte del informe que ocupen Tracker, pero entiéndase que ya a esta altura deberían, todo esto va subiendo de nivel. Todo lo que aprendieron en el 1 se aplica en el 2, todo lo que aprendieron en el 2 se aplica en el 3 y así sucesivamente. Hasta que lleguemos al final del semestre con un informe excelente. Entonces, tienen que usar Tracker. Y los resultados de esta actividad deben ser comunicados, y voy a ponerlo con morado, que es importante, tienen que ser comunicados, los resultados de este experimento tienen que ser comunicados a través de un informe simple. Entonces, ustedes van a decir, ¿qué es un informe simple? ¿Qué tiene de simple este informe? Y para eso hay un anexo. En el aula, en la experiencia número 3, hay un anexo que se llama anexo número 3 y explica desde aquí en adelante cómo tienen que hacer los informes. Si ustedes no se rigen por esto, van a ser descontados, punto, por no hacer un informe como corresponde. Se entiende que en la experiencia 0 y 1 no hacían informes, solamente rayaban una hoja, y no les penalicé por esa parte, pero ya de aquí en adelante se está siendo grabado y le estoy diciendo que tienen que regirse por este informe. Antes no, la experiencia 2, la experiencia 1 y la experiencia 0, no, eran libres y yo siempre les dije, háganlo como ustedes quieran, pero de aquí en adelante ya no están así. Tienen que cumplir ciertas cosas, tienen que haber ciertos detalles, no importa el orden, no importa el tipo de letra, pero tienen que cumplir ciertos criterios, que vamos a hablar a continuación, ¿ya? Siempre que tengamos una actividad dentro de la carrera o física o lo que sea, ustedes van a tener que, y es muy importante, ustedes describir el experimento que están trabajando, comunicarlo, eso es lo más importante, comunicar el experimento. De alguna manera, ustedes están acostumbrados a hacer presentaciones orales, póster,
o informes. Y nosotros los vamos a centrar en el tipo informe en este curso, ¿ya? Cada una de estas formas de comunicar tiene algunas especificaciones técnicas, ciertas formas o criterios que hay que considerar. Y aquí les vamos a presentar los criterios que tienen que cumplir para que sea un informe, ¿ya? Entonces, un informe es una forma simple de comunicar un resultado. En este caso, de un experimento. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo del informe es comunicar sobre el experimento, los resultados y su análisis. ¿Ya? Eso es lo importante, comunicar sobre el experimento, los resultados y el análisis, y si tiene conclusiones. ¿Ya? No se trata de rellenar hojas y hojas y hojas, ni cumplir ciertos criterios, ¿ya? Sino que se trata de explicar y comunicar en la forma más sencilla posible cierta información que se les pide. ¿Ya? Ahora, a continuación vamos a describir qué partes tiene que tener el informe. Para decir que cumple el objetivo. El primero es una portada. Una portada es una parte, una sección, no tiene que ser necesariamente una hoja aparte, puede ser perfectamente una parte de la hoja en la cual se permite identificar el informe, ponerle nombre al informe, que lo identifique con el resto del informe, los autores, con nombre y apellidos, porque hay gente que pone el nombre, me han pasado informes que solamente ponen un nombre, yo no soy adivino para saber quién es, la institución, la Universidad Federico Santa María, y el curso se refiere más a poner qué carreras son y el rol, identificar a los autores, ¿ya? Y con eso tendrían la portada. Tiene que llevar portada. Si no tiene portada, se van a descontar puntos. De aquí en adelante. Introducción. Generalmente contextualiza el marco en el cual se realiza el experimento. En palabras muy simples, hace un resumen del experimento. Con detalles, con lujo de detalle, explicando qué es lo que van a hacer. Entregando información que motive al lector a seguir leyendo, que explique un resumen, una introducción es un resumen. Si su informe tiene 10 hojas, el resumen es el resumen de esas 10 hojas. Por eso se llama introducción. Que tiene que tener en el principio explicar qué es el experimento, qué se hizo, explicando bien, hacer un resumen, qué se obtuvo y qué se concluyó. Y después, si el lector quiere seguir leyendo, se va a la parte del experimento, a la parte de los datos y a las conclusiones. Pero la introducción tiene que tener todo eso, resumido. Consejo, la introducción déjelo al final, porque si no tiene el resto, no puede resumir. Tiene que primero tener el resto y al final hacer la introducción. Eso es lo normal, eso es lo que hace la gente en la ciencia. Deja para el final la introducción. Nadie hace la introducción al principio, eso es imposible. Tercera parte, métodos experimentales. En esta parte, ustedes tienen que explicar todo lo relacionado con el experimento. Entonces, con el dibujo, el título, introducción. En la siguiente, métodos experimentales, hablar sobre el experimento. Todo lo relacionado con el experimento. ¿Qué es lo que vio? ¿De dónde sacó el video? ¿Qué es lo que tiene el video? ¿Qué datos sacó? ¿Qué utilizó? ¿Qué analizó? Y todo eso. El nivel de detalle debe ser tal que cualquier persona que lo lea pueda hacer el experimento con lo que ustedes dicen. ¿Ya? Si quieren pueden hacer esquemas, dibujos que expliquen la configuración del experimento. ¿Ya? Y es necesario que hayan fotografías porque así es mejor que se pueda entender, o dibujos, qué es lo que está haciendo. Por eso es sumamente valioso. En la siguiente hoja, o más de una, estoy en un ejemplo, poner los resultados y el análisis. Después de explicar el experimento, tienen que poner las tablas que obtuvieron del experimento, los datos, los gráficos, todo lo demás.
después del experimento. Después que explicaron el experimento, empiezan a decir, de aquí obtuvimos estos datos, hicimos esto. Enfocarse en los cálculos, en los gráficos, en las tablas, y para llegar al objetivo final del experimento. Pueden también hablar un poco, pero casi todo se deja también para la conclusión. En esa parte de la conclusión ustedes apuntan al objetivo del experimento. Si el objetivo del experimento 3 era ver que la manzana sabe mejor que la manzana roja sabe mejor que la verde, en la conclusión tienen que decir, bueno, con este experimento concluimos, y tienen que responder la pregunta del informe. ¿Que las manzanas verdes son buenas, son malas o de mejor sabor que las rojas? Pero tienen que concluir respecto a la pregunta original del informe. No pueden concluir otra cosa, si no, no tiene sentido. ¿Ya? Y tiene que ser bien redactado para que sea conciso, así es justo y necesario. Y por último, toda la información que ustedes se basaron en ponerla en la bibliografía. Voy a volver a retomar esa parte, pero simplemente lo expliqué para hablar sobre eso del informe simple. Voy a volver a tomar esa parte, por si acaso, del informe. Entonces tenemos el procedimiento de este informe. Fíjense que el informe dice objetivos, estudio de las fuerzas de movimiento. Parte A. La parte A no hay preguntas, solamente explica sobre el experimento. Configuración del experimento. ¿Sí? Ya. Se construyó una rampa que sale en la fotografía para estudiar la fuerza dinámica de roce del objeto con la superficie. Como muestra la figura, hay una regla, hay una masita, un objeto y una rampa. En esta configuración la regla está vertical, por lo que la determinación del ángulo la pueden realizar con esa información o con tracker o lo que ustedes utilicen que puedan pensar utilizar de mejor forma. Cada video, recuerden que puede tener una inclinación distinta, tienen que verificar y tienen que explicar cómo obtuvieron ese ángulo. No pueden decir, esto es 30, pero si no justifican por qué es 30, no es válido. O por geometría, o por vectores, y ocupan, no sé, GeoGebra, o ocupan el tracker, lo que sea. Todo lo tienen que justificar, aunque sea intuitivo, no es intuitivo. Lo único que sí puede ser es que esto es 90 grados, porque dice que es una regla vertical, lo dice ahí. Pero igual uno puede, como es vertical, el ángulo es de 90. Este es el objeto. El objeto es un juguete armado de bloques y en esta foto muestra la masa del objeto, que puede ser un dato que le interese. En la segunda parte se grabaron una serie de videos donde cambió el ángulo de inclinación y la superficie de contacto. ¿Ya? Para esto último, para cambiar la superficie, se pegó distintos materiales al juguete. Trozos de cartón, una cinta adhesiva o pegamento. Se pusieron sobre una superficie del juguete. ¿Ya? Como trozos de cinta, cartón o pegamento. Los nombres de los videos, ustedes cuando ingresen al aula van a tener video 1, video 2, video 3, pero el nombre que tiene el video indica la superficie que ocuparon. Cartón, cinta o pegamento. Pegamento 1, pegamento 2, así. El único caso que es distinto al resto es cuando se le agrega cartón, porque al ponerle cartón, el juguete tiene un poco más de masa. La masa que se le agregó fue un gramo. Mucho o poco, depende para qué se quiera usar el gramo, pero en este caso se agregó 1 gramo de cartón. ¿Ya? Para los demás casos, la balanza no cambió, ni para el pegamento ni para la cinta. ¿Alguna duda hasta acá con la parte A? La parte A solamente explica una rampa, un objeto, se le cambia la superficie al objeto, y hay muchos videos que hay que analizar. ¿Alguna duda respecto a esto? Parte B. La parte B consiste en el análisis, fuerza de roce dinámica. Primera parte. A partir de los videos, obtengan la aceleración del juguete y el ángulo de la rampa. Para cada video,
obtenga la aceleración y el ángulo de inclinación de la rampa. Luego, obtenga la fuerza de roce asociada a las distintas superficies de contacto. Eso lo tienen que hacer para un video, 2 videos, 3 videos, porque todos son distintos. A cada uno calcula la aceleración y el ángulo. Después que hagan eso, se les dice, con eso, obtenga la fuerza de roce. Con los dos datos. Y concluya, porque dice, asóciala a las distintas superficies. Encuentre el patrón con la superficie de cartón, con la superficie de tanto, con la superficie de tanto. Nada más. Parte 2. Elabore un informe, por si acaso todo esto que hacen tiene que ir dentro del informe. Elabore un informe, no de aquí en adelante hagan informe, sino de adelante también, en donde comunique si la configuración usada del experimento, que es decir, si con este experimento se puede determinar la fuerza de roce. El informe es sobre explicar si con este experimento se puede concluir o se puede calcular la fuerza de roce, como se plantea. ¿Alguna duda hasta acá? Es súper sencillo el experimento. Por lo que han hecho últimamente es más fácil. El problema está en el informe. Y para eso, volvemos a lo mismo, y lo vuelvo a recalcar, pero por lo menos voy a explicar más o menos un poco la puntuación para que tengan la consideración. ¿Ya? El objetivo del informe es comunicar los resultados de este experimento y de todos los que hagan de aquí en adelante. ¿Ya? En general es para responder una interrogante. En el caso del experimento, el interrogante es si se puede determinar si la fuerza de roce dinámica es distinta a cada tipo de superficie. Entonces, ese es el objetivo de este experimento, de este informe. Esas preguntas deben ser, los tienen que guiar para poder hacer el informe. Y por eso somos bien, le hacemos parte A, parte B, 1, 2, 3. Tiene que haber resultados, tiene que haber análisis, tiene que haber conclusiones. ¿Ya? Y para que se hagan una idea de lo que hemos estado hablando, de la parte B, solamente como ejemplo. Como la parte A solamente describe, la parte B son las preguntas. Dice, a partir de los videos, obtenga la aceleración del juguete y el ángulo de la rampa. Luego, la fuerza de roce dinámico es lo mismo que estaba diciendo yo hace un rato, pero está destacado. Todo lo que está en amarillo ahí, que ahora yo puse en morado, es lo que uno puede entender como resultados y análisis. Porque la parte del experimento está en la parte A, explicar el experimento está en la parte I. Pero estos resultados son los que lo están pidiendo, y el análisis. Después dice, elabore un informe donde se comunique la configuración usada. Esta es la pregunta fundamental que hay que resolver. Y es el espíritu y el tronco de todo este informe que si fuese un árbol. Para que más o menos tengan una idea, la portada en general es como un 5 puntos, considerando como la puntuación, más o menos. Si no cumple o no tiene lo que se pide como portada, no tiene los 5 puntos. La introducción. Seguir contextualizar qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. La motivación. ¿Qué es lo que espera usted explicar respecto a esto? Los objetivos, la hipótesis, si es que llega, y las conclusiones, y que explique concisamente el experimento. Métodos experimentales. El nivel de detalle que debe tener respecto al experimento. Los resultados habituales, análisis, tablas, gráficos que correspondan al experimento. Y las conclusiones, 20 puntos. Debe apuntar a los objetivos del experimento. Si las conclusiones no tienen nada que ver con la pregunta, no son conclusiones. Hay gente que pone, concluyo que aprendí física. No era el objetivo del informe aprender física, por eso está la cátedra.
Concluyo que ahora aprendí a usar Tracker. Tampoco, porque en este informe ya Tracker no se evalúa Tracker. Aprendí a hacer un informe. Tampoco, porque el objetivo de este informe lo dice en la pregunta, que era determinar si se pueden determinar las fuerzas de roce para determinar, por este experimento, si somos capaces de determinar la fuerza de roce. En este informe, la conclusión no es que usted aprenda a hacer informes. Esto es el anexo. Y por último, la bibliografía. Aquí mucha gente no sabe hacer bibliografía. Y para eso, déjenme compartir pantalla. Y vamos a inventar algo. No, primero lo vamos a Google Scholar. Scholar. Esto, por si acaso, si no lo conocían, es lo mismo que el buscador Google, me lo pueden poner en cualquier buscador, pero la diferencia es que se le conoce como el Google académico o el Google Scholar, que todo lo que ustedes escriban es referente a nivel de estudio. No, es como que Google saca el relleno de internet y solamente se centra en lo que es estudio. Puedo poner fuerza de roce porque lo usé para otro grupo y me muestra todos los papers, lo puedo poner hasta o publicaciones o libros o citaciones sobre la fuerza de roce. Lo puedo ordenar desde el año o cosas por el estilo. Entonces imaginemos que quiero aprender fuerza de roce o traslación-rotación y me leo esta página. Entonces un trabajo que explica la traslación y rotación simultánea, puede ser que algo haya rescatado de acá y que me sirva. ¿Y cómo lo cito? Mucha gente pone, lo encontré en la página www, revista bla 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 bla. Vale. Todos los links tienen doble comilla. Esa doble comilla le dice cómo tiene que citarlo en el formato APA, o en el formato ISO, o en el MLA, o se ocupa el LaTeX, y cómo usarlo por medio de LaTeX. Y así se cita el autor, el año, el nombre de la revista, el tomo y el número de página. Sin fin. Muy buena la herramienta, casi nadie la conoce, pero así se tienen que citar. También pueden buscar cómo crear bibliografía para que empiecen a manejar eso. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo que he hablado hasta ahora? ¿Todo bien? Yo tenía una duda. Sí. ¿Qué? Bárbara primero. Sí. Ya. ¿La superficie del cartón afecta al roce? No. Si no lo dicen, no. Okay. Es que Yo, el cuerpo no se mueve por toda la superficie, o sea, se desplaza, pero consideran como masa puntual. ¿Sí? ¿Qué más? sí, yo tenía una duda. Esto, si me imagino que es obligatorio al menos citar una- un artículo bibliográfico, ¿o no? Es que no puede ser que de dónde saquen ustedes fuerza de roce, porque no lo han visto en cátedra. Por eso este informe es pillo en esa parte. Ponemos por medio de coordinación un tema que todavía sabemos que no lo han visto en clase, porque van a tener que buscar. Acuérdense que en la experiencia anterior se les pidió que buscaran información. Acuérdense, experiencia número 1 se les pedía que buscaran información. ¿Se acuerdan? Ahora ya eso ya fue. Ya de aquí en adelante ustedes saben buscar información. Entonces, por lo tanto, van a tener que citar de dónde sacaron fuerza de roce. O de un libro, o de Wikipedia, no sé, de dónde lo van a citar. No pueden decir que lo saben porque no lo saben, no lo han visto en cátedra. Puede ser que hayan tomado este curso por segunda, tercera, cuarta, si les gustó mucho, pero aún así no son autodidactas. No pueden decir, no, es que lo sé desde el comienzo. Entonces, no. Tiene que haber una referencia. Y una referencia que sea válida. No puede ser que tu perro te lo dijo. Siempre hay una referencia. Sobre todo con un tema nuevo.
¿Alguna otra duda?